ingeniero, cálmese. Ya tiene 80 años, cáncer terminal, matan y comen del muerto y la gente dice que sigue siendo inocente. Así cometan los delitos más atroces, pero si tiene plata todo el mundo le rinde pleitesía por el fanatismo de sus seguidores. Claro. Un alcalde con una popularidad del 80-90%, donde era el Mesías. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Si usted no se ha suscrito, háganlo. Lo invito o le invito a que lo haga porque nos ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. Oigan, hoy vamos a hablar de la noticia más importante de Colombia, que es la condena al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Recordemos que el juzgado 10º penal del circuito de Bucaramanga lo condenó a este ex candidato presidencial en el marco de una investigación que se realizaba cuando él era alcalde en el 2016, alcalde de Bucaramanga. El delito en el que habría incurrido Hernández es el de interés indebido en la celebración de contratos. Es decir, este hombre, quien además era del movimiento político de la Liga Anticorrupción, pues ahora está condenado por corrupción. Hoy vamos a tener a un protagonista de una noticia que tiene que ver con Rodolfo Hernández, pero es un protagonista de una cachetada que todos conocimos y que se hizo viral. Veamos. De Freya Anaya en el entorno grande, sí, socio. yo eso lo sabe esa gente. ¿Y quién es Freya Anaya? ¿Qué? No fue su hijo, no fue su hijo miembro de la Junta. No es así. ¿Cuánto dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo qué dijo? Ex concejal John Claro, quien ha venido denunciándolo desde antes de ser candidato a la presidencia, el señor Rodolfo Hernández. Muchas gracias por estar acá en este canal. Buenas oyentes, televidentes, si podemos decir, o no sé cómo dirá el término, ahora hay vía streaming, hay video y hay audio. Pues por la invitación y a conversar un poco con el antagonista de este suceso que ocurrió en el 2018 y cuyo protagonista fue el ingeniero Rodolfo Hernández, entonces alcalde de Bucaramanga, que finalmente ayer el juez 10º penal del circuito de Bucaramanga lo condenó en primera instancia a una pena con detención domiciliaria por 64 meses, que es la pena mínima que le dieron al ingeniero. Los colombianos estaban entre este personaje que se llama Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Y muchos millones de personas votaron por el señor Rodolfo Hernández, que hoy está condenado en primera instancia por temas de corrupción. ¿Qué opinión le merece eso? O sea, es que hubiera podido ser el primer mandatario. Mire, es que, María Camila, yo pienso que Colombia es un país políticamente enfermo. O sea, no hemos cogido vergüenza. Es que aquí, como se dice popularmente, matan y comen del muerto y la gente dice que sigue siendo inocente. Podemos nombrar casos de personajes de la vida nacional ya condenados, por decir Jorge Noguera, el director de otrora DAS, Gidis Medina, Sabas Pretel de la Vega, Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, María del Pilar Hurtado, también que fue extraditada, Andrés Felipe Arias, los Moreno Rojas, y todavía mantienen que son inocentes, a pesar de que fueron condenados y están pagando sus penas. Entonces, igual pasaba con Rodolfo. Recordemos que Rodolfo siempre dijo que nunca estaba en juicio, que eso era mentira, que eso era una persecución política. Y todos sabíamos, pues, quienes estábamos detrás, digamos, de que se supiera la verdad de quién era el ingeniero Rodolfo, porque yo siempre he sido del lado de que cualquier persona colombiana que quiera aspirar a un cargo público debe investigársele, escudriñársele su vida privada, su vida empresarial, su vida pública, todo, porque es que vamos a poner en manos del destino de sea municipio o un departamento o del país de una persona que debemos conocer. Y resulta que Rodolfo, pues para informarle, María Camila, Rodolfo, él siempre afirmó que nunca había aspirado a ningún cargo público,
Nunca había sido que nunca había contratado con el Estado. Y recordemos, porque eso fue una nota que yo saqué, digamos, en la campaña presidencial, en la primera vuelta, donde Rodolfo fue destituido como concejal del municipio de Piedecuesta, su tierra natal, y fue destituido por corrupción. Entonces, desde ahí venía, digamos, Rodolfo con un historial, digámoslo, corrupto, porque si la Procuraduría, que en ese entonces tenía la potestad de destituir por corrupción, lo destituyó por corrupción. Después, en su periplo como servidor público, inicialmente destituido por corrupción siendo concejal, después se hace alcalde de Bucaramanga y la Procuraduría lo inhabilita y lo destituye y él renuncia. Después se hizo senador y renuncia, yo no sé si porque le tuvo miedo. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. A la Corte Suprema, que digamos es más fácil que lo juzgue a las personas un juez, la misma Corte. Entonces duró ahí 3-4 meses y renunció para que retomaran el caso, pues un juez que cayó en el mismo juez 10º penal del circuito de Bucaramanga. Y la última que yo le impetré también al ingeniero fue digamos, la nulidad. Cuando él quiso ser candidato a la gobernación, yo le impetré con mi apoderado, que fue el doctor Carlos Alfaro, la nulidad como candidato a la gobernación, porque el código disciplinario establecía, el nuevo código, porque es la ley 1952 de 2019, sí, establecía que cualquier servidor público con 3 sanciones disciplinarias en firme está inhabilitado para ejercer, para ser electo, ser nombrado como funcionario o servidor público, y eso cumplía con Rodolfo, digamos. ¿Por qué fue? Pero entonces, ¿cómo después de todo esto que usted nos está contando, después de haber sido destituido por corrupción, cómo es que un personaje de estos llega a la presidencia de la República? O sea, no a la presidencia, llega a ser candidato a la presidencia de la República. María Camila, yo no entiendo, por eso digo que somos una sociedad enferma. Una sociedad enferma que vemos, es que recordemos, yo me acuerdo una vez aquí las noticias cuando estuvo el hoy fallecido, el lugarteniente de Pablo Escobar, Popeye. Popeye, eso era una vedette. Todo el mundo quería tomarse fotos, eso era un personaje, no era un personaje, un tipo que según él mató más de 1000, el mismo personalmente, y mandó a matar otros centenares, y la gente, yo no sé, no hay esa sanción social, o sea, no entiendo. Además judicial, o sea, todo, no se entiende cómo avanzó esto hasta ahorita, además. Sí. Que realmente pues se están viendo, se está viendo pues, los fallos de la justicia. Pero vea, sobre la investigación que inició la Fiscalía en el 2021 por esas presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre la tecnología para el manejo de los residuos de un relleno sanitario de basuras. Ese contrato fue por el equivalente a $85,000 y Hernández, quien llegó en el 2022, el señor Rodolfo Hernández, siempre insistió, digamos, en su inocencia, ¿no? Siempre insistió en que él no tenía absolutamente nada que ver con esos contratos, que él no había hecho absolutamente nada allí, que él no había interferido en ningún tipo de temas de contratación con nadie, en fin, pero siempre diciendo que fue inocente. ¿Usted sabía que él no era inocente específicamente sobre el caso de Vital? Yo sabía que no era inocente y las pruebas eran muy contundentes. Quiero ilustrar bien para que quede, digamos, claro que es que hay 2 cosas. Se conoce el caso macro, que es Vitalogic, sí, que finalmente ese contrato que dice el ingeniero no se celebró, pero Rodolfo Hernández fue condenado ayer 13 de junio por el juez 10º penal a 64 meses de pena de cárcel. Fue por un contrato de consultoría, que es lo que yo llamo pre-Vitalogic, es lo que antecede a Vitalogic, que este contrato sí se celebró, es el contrato
096 del 28 de julio de 2016. Ya. Este contrato, aunque lo firmó el otrora gerente, que era el doctor José Manuel Barrera, que se acogió al principio de oportunidad, este contrato era para nombrar un consultor para que ese consultor hiciera los pliegos para el contrato macro de Vitalogic, ahí donde entra el hijo Luis Carlos con la coima celebrada ante notario, vamos, corretaje, vamos a decirle el nombre técnico, pero popularmente es una coima de 100 millones de dólares. Entonces, se les cayó la vuelta, pero Rodolfo, digamos, fue condenado porque resulta que este contrato 096, ahí donde Rodolfo infirió, él como miembro de la junta directiva de la escuela, de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, fue el que recomendó a este consultor José Hernán Alarcón, que era el contratista. Fue un contrato creo que por 340 millones. Entonces, el juez le aplicó el artículo 409 del Código Penal que dice interés individuo en la celebración de contratos. Le voy a leer dos parrafitos. Dice, el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, de sus funciones, incurrirá en presión, etcétera, etcétera. Rodolfo, en provecho de un tercero, que fue el señor Jorge Hernán Alarcón, porque las pruebas fueron muy contundentes, las que acopió la fiscalía, que pues lo investigó y lo acusó y le encargó los cargos y finalmente el juez lo condenó. Rodolfo fue condenado, fue por su participación y interés individuo en este contrato 096, no por el Vitalogic que fue... Ya, porque ese nunca se celebró. Entonces usted hace una claridad que es el pre-Vitalogic. Ahora, vimos luego de que se conociera, digamos, este fallo, vimos a un señor Rodolfo Hernández muy tranquilo, digamos. Veamos el video que dio a conocer a toda la prensa. Esto es un fallo de primera instancia que dicta un juez, pero vamos a apelar. Mi derecho humano como ciudadano, como colombiano, es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander con todos los argumentos que tenemos, con todo el raciocinio que vamos a tener en la contestación de la demanda que radicaremos, como dice la ley, dentro de los 5 días siguientes, hábiles siguientes a partir de hoy. Bueno, entonces ahí habla de que va a apelar. No, pues es su derecho, digamos, todos los colombianos tenemos derecho a hasta 3 instancias, ¿no? Una, la segunda instancia normal y la última, que es la casación ante el tribunal, ante la Corte, ¿no? La Corte Suprema. Exactamente. Entonces, pero pues al margen de todo esto, lo grave es por lo que se le está acusando al señor Rodolfo Hernández. No, que se le condenó en primera instancia, que ese es exacto, exacto, por lo cual se le condenó, exactamente, que es muy grave. Es muy grave, sobre todo, de nuevo, tratándose de un personaje que iba a ser el presidente de Colombia en caso de que los colombianos no votaran por el señor Gustavo Petro. Hablemos concretamente del tema de la cachetada y quiero hacer una pregunta un poco más, digámoslo así, light. Después de eso y de que usted se hace famoso por ser agredido por el señor Rodolfo Hernández, ¿cuáles fueron las reacciones primeras que usted recibió delante o por parte de la gente, mejor, o de sus más cercanos, etcétera? Ese video salió y ahí mismo se hizo viral, ¿no? María Camila, le cuento que Rodolfo, cuando fue alcalde, tenía una favorabilidad del 80-90%, porque es que él se mostraba como el Mesías, el Salvador. Y entonces, como era un político que llaman los outsiders, un antiestablecimiento, y como es un tipo, digamos, con mucho poder económico, pues
Otra cosa es que la mentalidad feudal que tenemos los países tercermundistas, en este caso más Colombia, que nos plegamos ante el poder económico, nos plegamos ante el que tenga dinero, así cometan los delitos más atroces, pero si tiene plata todo el mundo le rinde pleitesía. En este caso Rodolfo pues tenía todo a su favor, poder económico, como dicen todos los que llegan a cargos públicos de alto rango, que como son ricos, entonces no necesitan robar, ¿sí? Entonces eso, entonces la gente le creyó, la gente le creyó. En el caso mío, digamos, yo puedo decir que ese 90% que estaba con Rodolfo estuvo contra mí. Contra mí, primero porque Rodolfo me difamó diciendo que lo que yo dije era mentiras, cuando yo tengo el acta de Cámara de Comercio donde Rodolfo, José y él mismo, Rodolfo, eran miembros principal y suplente de una empresa que crearon Freddy Anaya, un político santandereano que Rodolfo pues muy conocido, que además usted nombra justo antes de la cachetada, usted le nombra a ese personaje. Cuando yo le nombro a Freddy Anaya, él se molesta y empieza como insultarme sin improperios, ¿no? Pero ahí alzar la voz. Y yo seguidamente le digo, y no fue su hijo, le digo, no fue su hijo un miembro de la junta directiva de esa empresa. Ahora, yo nunca dije que la empresa Entorno Verde era una empresa legal que tenía problemas de dinero del narcotráfico o con la DIAN. Nunca le dije nada. No sé por qué se molestó. Si él sabe qué hubiera hecho él, pues la fácil. Si yo tengo el acta... Justo antes, perdón, de la cachetada, usted le nombra a Freddy Anaya, pero ¿qué es lo que le dice cuando él le dice miente HP y trácate, le manda la cachetada? ¿Usted qué le está diciendo ahí? Yo le estaba diciendo que el hijo de él, el hijo no fue su hijo, un miembro de la junta directiva de la empresa que yo acababa de nombrar, que se llamó Entorno Verde S.A., una empresa que siempre estuvo detrás del tema de las basuras. Así que Rodolfo con el tema de las basuras no es nada nuevo. Sí, era claro, socio de Freddy Anaya porque estaban detrás. Recordemos que la disposición final de basuras, aquí el basurero, como se dice popularmente, se llama el Carrasco, y hace más de 10, 12, 15 años un juez de la República ordenó el cierre y la reubicación de esto. Entonces, siempre la clase política santandereana, entre Rodolfo Hernández, estuvo detrás de esos negocios con otros políticos que él ha cuestionado, que antes eran socios de él y que después los cuestiona. Entonces, María Camila, después de ese incidente, yo le cuento, o sea, yo duré como 2 años sin poder salir, amenazado de muerte. O sea, yo yo pues tenía dolores. Eso fue en noviembre y fui concejal hasta el año siguiente, hasta el 31 de diciembre de 2019, porque eso ocurrió en el 2018, pues iba en el carrito. Yo tengo un SPAR, no tengo ninguna 4 puertas blindada. Y como siendo concejal, entonces no podía salir de la casa. Entonces, ¿cómo sesionaba? No, pues en el carro, estaba comentando, yo iba en mi carrito, ¿sí? Ajá. Yo mandé a polarizar los vidrios del carro, pues para seguridad, porque no porque el ingeniero me hubiera querido mandar a hacer algo, sino por el fanatismo de sus seguidores. Claro. Un alcalde con una popularidad del 80-90%, donde era el Mesías, digamos, era el que iba a arreglar esto. Entonces, y yo, un concejal educador, yo soy docente universitario, artista, yo soy músico. Entonces me enfrenté ante el poder económico de la región, porque nosotros somos de los más ricos que tiene la región, y más con poder político, siendo alcalde, y yo era un simple concejal. Entonces, enfrentarme a él, a decirle unas verdades, entonces eso fue que la gente le creyó. Es que, mire, María Camila, hemos sido gobernados históricamente, no Colombia, el mundo, por la mentira. La gente le cree más a la mentira, y cuando la verdad se dice, sale a la luz. Duele. Entonces, eso fue lo que le dolió al ingeniero Rodolfo, y eso me acarreó cosas complicadas con mi familia. Mis hijos tenían que salir con mucha precaución. Yo, por ejemplo, yo ya no puedo sentarme. Bueno, pasó hace 6 años, como 2 años ahí guardado, salía muy rara vez en el carro, porque es que la gente afuera
me querían matar, me querían con un balazo. Yo, cuando pasó ese incidente, yo salí como yo, bueno, yo dije la verdad que creo que está bien. Resulta que eso fue un boomerang que eso fue en contra mía. La gente en la calle me insultaban, querían, me echaban las motos, los carros encima. Y dije yo, pero ¿qué está pasando? Entonces, dije, en vez de que un loco de estos tome en serio las cosas y me haga daño, pues me tocó guardarme mucho tiempo. Después salí como a la luz pública en la campaña presidencial, porque yo dije, tengo que mostrarle al país quién es Rodolfo Hernández verdaderamente, y me hice público nuevamente haciéndole campaña pues al que es hoy actual presidente. Pues lógicamente no le íbamos a hacer campaña al ingeniero, ¿no? en esa segunda No, pues vuelta. imagínese. Entonces ahí me tocaba también mucho cuidado, y con mucha gente amiga que me resguardaban, ¿no? Estaban como campaneros, así llega por ahí alguien en una moto a darme una pedrada, una patada, un puño, una puñalada, hasta un tiro, uno nunca sabe, ¿no? No, pues Por imagínese. eso fanatismo político que hay. Entonces, después pasó cuando a Rodolfo lo condenan en marzo, me tocó también guardarme un par de veces más porque Bucaramanga, a pesar de que dejó ser rolfista, dejó ser rolfista, recordemos que a pesar de que él estaba inhabilitado para aspirar a la gobernación, finalmente salió en el tarjetón, ¿sí? Sí, claro. Y sacó 120,000 votos digamos, del 1.500.000 votos que votan aquí en Santander para gobernador. A pesar de ya haber sido, digamos, no había sido condenado penalmente, pero entonces Sí. hay 120,000 personas que le creen a él. Entonces dije, no, esto tenemos que mantener una seguridad y con la que uno cree que pueda salvaguardar su vida. Entonces yo ya no puedo salir en una esquina, tomarme con los amigos una gaseosa, en una banquita, sentar para comerme una empanada o un chuzo, donde a veces uno lo hace, un pincho. ¿Y por qué no? Porque no hay que dar papaya, eso así es. Ya, No hay que dar papaya. pero la vida da muchas vueltas, ¿no? Y entonces ahora el que lo acusaba, el que tenía toda la popularidad, el que parecía Goliat en ese momento, ahora pues está siendo condenado por corrupción. Sí, o sea... ¿Y la vida da muchas vueltas o no, concejal? Sí, le da muchas vueltas y hay, como le dije en un principio, para las verdades el tiempo. Yo no celebro, digamos, sí celebro que se haya hecho justicia, pero no me alegro, digamos, por lo que le está pasando a cualquier condenado, digamos. Ojalá que en la segunda instancia, si el Tribunal Superior de Santander considera que sale libre, pues es el juez el que determina, no soy quien para juzgar. Hay una justicia divina, esa justicia divina pues tiene al ingeniero en una enfermedad de cáncer terminal, y yo sí ruego a todas las energías, a Dios que procure, digamos, porque si es terminal significa de que tiene una vida no tan larga como uno quisiera que todos duráramos más de un siglo, ¿no? Pero Claro. es algo de que todos vamos para allá, que yo sí le diría al ingeniero, cálmese, ya tiene 80 años, cáncer terminal, condenado por corrupción, viva feliz con sus hijos, con su esposa, con sus perritos, con sus amigos, pero a salir en redes todavía como participar como miembro activo de la opinión política nacional, me parece que, para mí, yo creo que él tiene un problema mental de, de megalomanía, de mitomanía. Es una persona que creo que no entiende, no oye, o sea, no sé, yo creo que fue la codicia al dinero, con tanto que él tiene, que lo llevó a estar hoy, digamos, en detención domiciliaria. Pues, exconcejal, lo que usted dice, ¿será la justicia la que realmente diga si
en segunda instancia si sigue siendo culpable, si no, etcétera. Y vamos a ver también qué pasa con esas apelaciones también que va a instaurar el señor Rodolfo Hernández ante la justicia. Exconcejal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Le agradecemos. Un saludo. Gracias. No, a ustedes, muy amable. Gracias a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. Por favor, háganos saber acá abajito sus comentarios, qué opinan de esto que ha pasado con el señor Rodolfo Hernández, quien casi es presidente de nuestro país. Gracias por estar acá. Suscríbanse acá abajito.